Retomamos la serie Reedificar. Estamos en el capítulo 3 ya de Nehemías. Este libro que describe el último tramo de lo que es la historia del Antiguo Testamento. Es decir, nada sucede históricamente en el relato del Antiguo Testamento después de Nehemías. Es Nehemías el personaje donde Dios decide que se dé la cuenta regresiva, o el personaje con el cual Dios decide que se dé la cuenta regresiva de las 70 semanas de Daniel para la venida del Mesías. Esto lo hemos visto ya anteriormente. Y hoy quiero enfocarme en un capítulo que cuando lo lees de entrada te parece complicado, pero vamos a ver que no lo es tanto así y vamos a entender lo que el Señor quiere mostrarnos. Por eso hoy vamos a ver lo que es el inicio de la reconstrucción. Podemos decir en voz alta todos juntos: el inicio de la reconstrucción. La reconstrucción del muro abarca varios capítulos. Va en los capítulos 3, 4, 5, 6 y hasta los primeros 3 versículos del capítulo 7. Es decir, del 3 al 7 es donde se describe lo que es la reconstrucción. Ahora, este capítulo 3 precisamente nos da una lista de todos los que participaron en la reconstrucción y también un listado de diferentes lugares. Se nos listan, por ejemplo, 10 puertas, y a primera vista pareciera no ser un capítulo muy interesante, pero al estudiarlo profundamente se descubren varias enseñanzas sumamente importantes. Este capítulo provoca que algunos predicadores, al verlo y darse cuenta que es completamente onomástico, es decir, que está repleto de nombres, y de nombres no fáciles de leer y de nombres desconocidos para nuestro entorno. Estos hermanos lo que hacen muchas veces es evitar este tipo de capítulos o los saltan, y es uno de los capítulos quizá menos predicados de la Biblia. Sin embargo, hay mucho que aprender de él. Al estudiar entre líneas lo que dice, lo que tácitamente implica también, nos damos cuenta de la organización de un proyecto sumamente grande que está explicado en este pasaje. El capítulo 3 también es una joya para todos los estudiosos de la historia, la geografía y la topografía de Jerusalén. Es un capítulo que nos describe con lujo de detalles la Jerusalén del Antiguo Testamento. Es más, es el capítulo principal para poder entender a la Jerusalén del Antiguo Testamento, que evidentemente es distinta a la Jerusalén actual. Cuando ustedes llegan a Jerusalén y ven estos muros que tiene Jerusalén actualmente, no son los muros de Nehemías, ni las dimensiones de la Jerusalén actual tiene las dimensiones de la Jerusalén que reconstruyó Nehemías, por ejemplo. Ha variado, es el mismo sitio, obviamente, es el mismo lugar, pero diferente. Ahora, también tenemos que entender el porqué de los nombres. ¿Por qué hay tanto nombre en este capítulo? Bueno, especialmente porque en el mundo antiguo un nombre era mucho más que algo que sonaba bonito. Un nombre era algo que identificaba mucho más que a una persona. Un nombre brindaba información acerca del carácter y la esencia de una persona. Por eso son tan importantes los nombres de Dios en la Biblia. Vas viendo los nombres de Dios que describen la esencia, el carácter de Dios. Y por eso ves también casos donde los nombres son cambiados en la Biblia. Los nombres se han cambiado en el relato bíblico, ya sea por voluntad divina o ya sea por voluntad humana. Cuando el destino de una persona cambiaba o el carácter de una persona cambiaba, el nombre también cambiaba.
porque el nombre estaba vinculado al todo de la persona. Entonces, vemos que cuando se ponía el nombre a un niño, generalmente era porque se tenían expectativas específicas de lo que este niño haría hacia el futuro. A veces los nombres se ponían por un suceso en la vida del niño, como Moisés, sacado de las aguas. Por ejemplo, a veces se nombraba a un niño en honor a cierto personaje que le había antecedido o precedido, esperando que este niño tuviera ciertas cualidades de este otro que fue clave, por ejemplo, en la historia de Israel. Habían muchos Josués, por ejemplo, en los tiempos de Jesús. Habían muchos Josés, por ejemplo. Hay nombres que resaltan en la historia del pueblo de Israel. Así es que el nombre es sumamente importante. Por eso, cuando realizamos lo que fue el arte para esta serie, integramos dentro del mismo arte que Nehemías significa Yahvé consuela o Yahvé conforta. El significado del nombre es sumamente importante. Ahora, quiero que vean también esto. Dios en su soberanía ha dispuesto a honrar la memoria de estos hombres y mujeres esforzados al perpetuarlas en su santa palabra. Ninguno de ellos, ninguno de los que trabajó el muro, pensó que 2500 años más tarde, del otro lado del mundo, en un idioma llamado español, en un país llamado Guatemala, estaríamos recordándoles. Y esto me hizo a mí ir al pasaje que muchos conocemos de Hebreos 6, donde dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor. Así es que Dios está diciendo, el tiempo puede pasar, pero yo no olvido lo que han hecho. No olvidaré sus esfuerzos, no olvidaré sus trabajos. Así es que vamos a ponernos un poco en contexto. Vamos a tener una prédica bastante interesante, diferente, porque vamos a tener mucha información de nombres y algo de geografía bíblica, y de una geografía bíblica distinta en buena medida a lo que encontramos hoy en día en Jerusalén. Pero quiero representar, aunque la ciudad tendría una figura más o menos así, como yendo de ancha a angosta, más o menos así era la forma de los muros que reconstruyó Nehemías. Y voy a representar a todos los muros en un círculo para que sea más fácil de comprender. Voy a poner los puntos cardinales. Estamos en el norte, sur, este y oeste. Evidentemente el este es la parte oriental y el oeste es la parte occidental. Ahora, es importante que nos respondamos una pregunta. ¿Cuál era la extensión de los muros? Porque se habla en el libro de Nehemías que fue un trabajo sumamente arduo, sumamente difícil, complejo, lleno de oposición. ¿Cuál sería el tamaño de la ciudad de Jerusalén en aquel momento? Estamos hablando de hace 2500 años. Bueno, hay dos teorías, hay dos posturas o dos perspectivas. Hay una perspectiva maximalista, es decir, que ve que la ciudad era muy grande, maximalista. Esa vista maximalista lo que hace es que integra al monte de Sión, pone al monte de Sión dentro del perímetro de la ciudad. Si fuese el caso, los muros alrededor habrían tenido una extensión de 4 kilómetros, si el monte Sión hubiese estado dentro. Ahora, hay otra teoría minimalista que dice que el muro no integraba
y estoy hablando esto a grandes rasgos porque es un tema complejo, pero la teoría minimalista dice que el muro no integraba al monte de Sión, que el monte de Sión estaba afuera del muro, y si fuese así, entonces en lugar de 4 kilómetros de extensión, los muros tendrían 3 kilómetros de extensión. De todas formas es bastante, ya sea 3 o 4 kilómetros, es bastante trabajo. Ahora, por otro lado, los eruditos piensan que esta porción que estamos a punto de estudiar fue también parte de un reporte enviado por Nehemías al rey Artajerjes. Recordemos que Nehemías fue gobernador de Judá. Entonces Nehemías tenía el nombramiento por parte de ¿quién? Del mismo rey Artajerjes. Y recordemos que el rey Artajerjes había quitado un edicto que prohibía la reconstrucción de Jerusalén y había aprobado con otro edicto la construcción. Entonces, o la reedificación. Entonces, Nehemías evidentemente tenía que mantener informado al rey, y es por eso que hay lujo de detalles. Pareciera que lo que estamos a punto de leer fue leído también por el rey Artajerjes. Y fue tan importante que también los eruditos piensan que fue preservado en el templo. Porque todas estas personas que participaron en la reconstrucción realmente son héroes usados por Dios. Ahora, son 32 versículos los que ocupan el capítulo 3, pero vamos a tratar de evitar mucho detalle porque lo que me interesa hoy es darles los principios que podemos extraer. Entonces no voy a entrar a detalles de este personaje y este otro personaje porque lo que quiero que veamos es un panorama a grandes rasgos de lo que Dios quiere mostrarnos, que puede servirnos al aplicarlo a la vida práctica. Entonces he dividido las porciones en 4 porque quiero ir en orden. El relato que estamos a punto de leer parte con la puerta de las ovejas. Hay 10 puertas, como les dije ya. Parte con la puerta de las ovejas, que estaba ubicada al norte, pero más inclinada hacia el noreste. Puse ovejos, es ovejas. Estaba inclinada más hacia el este, es decir, noreste, y entonces el relato que estamos a punto de leer va en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, va hacia la izquierda. Y entonces vamos a hacer todo un recorrido en la lectura que vamos a hacer, viendo lo que se hizo al norte, viendo lo que se hizo en la parte occidental, viendo lo que hizo en la parte sur, y luego viendo lo que se hizo en la parte este, hasta desembocar de nuevo en el noreste, en la puerta de las ovejas. ¿Me estoy explicando bien? Entonces empecemos el relato. Vamos a ver la sección del norte, donde está, como les dije ya, la puerta de las ovejas. También estaba la puerta del pescado y la puerta de la ciudad antigua o vieja. Esto se encuentra en los primeros 7 versículos. Dice, entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas. Levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananeel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Zacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Senaa. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabeel. Y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pasea, y Mesulam.
hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mizpah. El cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Muy bien, aquí hemos visto lo que sucede en la parte norte. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado. La puerta de las ovejas era generalmente donde pasaban los corderos para el sacrificio. La puerta del pescado es donde se daba el comercio. Y recordemos que el pescado se consumía mucho en aquel entonces. Y vemos también la puerta de la ciudad antigua. Ahora, vámonos a lo que es la sección del occidente, que sería este tramo acá, donde estaba también el muro ancho, el denominado muro ancho. Y vamos a ver que dice el relato así, los versículos del 8 al 13 nos dan información de esta sección. Dice: contigua a ellos estaba Uziel, hijo de Arjaía, orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Hananías, fabricante de perfumes. Omitieron una sección de Jerusalén mientras edificaban el muro ancho. Ese muro ancho se le llamaba así porque tenía 6 metros de ancho. Estaba más o menos en esta sección y tenía 6 metros de ancho. Era sumamente importante y sólido. Ahora continuamos. Versículo 9. Junto a ellos en la muralla estaba Refaías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén. Luego Jedaías, hijo de Harumaf, reparó la muralla frente a su propia casa. Y junto a él estaba Hatús, hijo de Hasbanías. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Harim, y Jasub, hijo de Pahat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los hornos. Salum, hijo de Alojes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Zanoa, dirigidos por Hanún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 460 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Es decir, todo ese trabajo de la parte occidental desembocaba en una puerta más o menos por acá, la puerta del estiércol, que era donde se sacaba la basura, los desperdicios de la ciudad. Y ahora vamos a ver el tramo del sur, que es precisamente donde estaba la puerta del estiércol. Algunos consideran que estaba más inclinada hacia el oeste, algunos más hacia el este, pero sabemos que era en el tramo sur. Puede ser que haya sido más al sureste también. Ahora, pero veámoslo, está en un solo versículo. Malquías, hijo de Recab, el jefe de distrito de Bet Hakerem, reparó la puerta del estiércol. También saben cómo se le llama la puerta del muladar. La reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Si ustedes ven, varias de las puertas implican acciones. Por ejemplo, las ovejas, por ahí pasaban las ovejas al sacrificio. El pescado, donde se hacía el comercio del pescado. La puerta del estiércol o del muladar es donde salían los desperdicios. Ahora, vamos a entrar al relato de esta otra sección, que es la sección este, hasta desembocar nuevamente en la puerta de las ovejas, de donde partimos. La sección oriente sería, oeste, o este, separado, no oeste. Vamos a ver que allí encontramos la puerta de la fuente, la puerta del agua, la puerta de los caballos, la puerta oriental y la puerta de la inspección. Este es el tramo más largo. Ya vamos a salir de esta lectura
Y vamos a aplicar entonces los principios que hemos encontrado aquí. Dice, la puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Col José, jefe del distrito de Mizpa, o Mizpah. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descendían de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Bet-Sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Algo importante es que haría unos 500 años que la ciudad había sido edificada por David y puesta como la capital de Israel. Es decir, 500 años habían pasado desde ese entonces y por eso también sus tumbas estaban allí. Claramente la gente sabía dónde encontrarlas. Versículo 17, junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas que trabajaba bajo la supervisión de Rehum, hijo de Bani. Luego estaba Hasabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binui, hijo de Henadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a ellos, Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mizpa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruch, este personaje se destaca por su esfuerzo, hijo de Sabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron las subsiguientes reparaciones. Después de ellos, Benjamín y Asub repararon la sección frente a su casa. Y Azarías, hijo de Maseías y nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación, Binui, hijo de Henadad, reconstruyó otra sección de la muralla desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usaí, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey, al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Faros, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos. Cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. Por favor, eso es clave. Muchos repararon secciones frente a sus propias casas. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Vean esto, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa. Y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardián de la puerta oriental. Junto a ellos Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección, mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes, frente a la puerta de la inspección. Luego, él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina. Los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas. Es decir, todo eso que acabamos de leer sucede desde la puerta del estiércol hasta llegar nuevamente a la puerta de las ovejas.
Y a ustedes se estarán preguntando, pastor, después de leer tantos nombres, ¿qué va a aplicar? Bueno, ¿es palabra de Dios o no? Bueno, entonces algo nos tiene que decir el Señor. Amén. Por eso quiero ir directamente a las principales lecciones que encontramos en esta porción de Nehemías. El punto número 1. La potencia de la influencia de una persona que confía en Dios se convierte en el punto de partida. La potencia de la influencia de una persona que confía en Dios se convierte en el punto de partida. Vean tantas personas involucradas, tantas personas de distintos contextos, de distintos trasfondos, de diferentes gremios involucradas. Esto es fruto y resultado de la obra de Dios a través de un hombre llamado Nehemías. En el capítulo 2 vimos cómo este hombre logra contagiar el entusiasmo, logra impregnar motivación en las personas. Personas que estaban no solamente en un ambiente desolado, es decir, cada día que ellos se levantaban miraban una ciudad en ruinas, pero cada día que ellos se levantaban y miraban esta ciudad en ruinas, también había otra cosa que estaba en ruinas, su corazón. Sus corazones estaban en ruinas, estaban desolados, devastados, porque no podían reconstruir las ruinas por un decreto del hombre más poderoso del mundo en aquel momento, el rey Artajerjes. Él había prohibido que tocaran una sola de las piedras para reconstruir. Y Nehemías, con esa confianza en Dios, tiene una potencia para influenciar a estos desanimados, a estos que estaban completamente derrumbados en su ánimo. Y quiero volver a leer lo que vimos en el capítulo 2, el discurso de Nehemías, cuando dice: pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Nehemías mostró esa confianza plena en Dios. Él dijo: la mano de Dios está sobre mí y por eso vamos a lograr esto. La mano de Dios está sobre nosotros y por eso vamos a lograr hacerlo. Vean, aquí está la prueba. Tengo un nuevo edicto para reconstruir. Y vemos que hay principios en la Biblia acerca de ese tipo de liderazgo que Dios espera, de ese tipo de influencia que Dios espera de parte de una persona que tiene fe. En Proverbios 15:30 dice Salomón: una mirada amistosa alegra el corazón, una buena noticia renueva las fuerzas. Es exactamente lo que hizo Nehemías. Nehemías se mostró amigo cuando les dijo: ¿saben qué? Este problema no es de ustedes nada más, este problema es también mío. Es primera vez que llego a Jerusalén, es primera vez que estoy en Jerusalén. Yo era un copero en la casa del rey, pero ¿saben qué? Ahora que llegué a Jerusalén, este problema que acabo de ver por primera vez con mis propios ojos es también mío. Así se muestra amigo, pero luego les da buenas noticias. La poderosa mano de Dios está sobre mí, inclinó el corazón del rey a darme un nuevo edicto, y esas nuevas noticias o buenas noticias renovaron las fuerzas de las personas al punto que todos dijeron: sí, reconstruyamos la muralla. Y ustedes ven el listado de muchos de los involucrados, los principales, los que más resaltan en la reconstrucción. En el Nuevo Testamento Pablo se dirigió a los creyentes romanos diciendo en el capítulo 1 y versículo 8 de la carta que les escribió: ante todo, le doy gracias a Dios por todos ustedes por medio de Jesucristo. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Todo el mundo habla de la fe que ustedes tienen. Es decir, hay una fe que simplemente tiene este efecto de esparcirse, de contagiar, de llegar a otros, de afectar a otros. La Biblia nos enseña que la fe es medible por cantidades. Vemos en el relato bíblico a personas con poca fe, Jesús mismo los evidencia, y vemos también en el relato bíblico a personas con mucha fe, y el que más salta a la atención en el Nuevo Testamento no es ni siquiera un judío, es un romano. Es un centurión cuyo siervo fue sanado a la distancia por Jesús. Él le mandó unos mensajeros a decirle: solo di la palabra y mi siervo va a sanar. No soy digno ni siquiera de que entres a mi casa, pero sé que tú tienes autoridad. Y Jesús dice: no he visto una fe como esta en todo Israel.
Así es que vemos medidas de fe. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu fe? ¿Eres una persona que ve con pesimismo las cosas, que ante un reto se derrumba y simplemente se da por vencido o por vencida? Esto es lo que quiero que quede en tu corazón como primer punto. Necesitas una fe que contagie a otros, necesitas una fe que motive a otros, necesitas una fe que influencia a otras personas que te rodean, necesitas tanta fe, que vean tanta confianza en Dios, en ti, que los inspires. Si te ven derrotado entre ruinas, si te ven en una actitud de simplemente darte por vencido, no vas a lograr mover a nadie. No vas a lograr que los involucrados en aquello que está derrumbado en tu vida se pongan a trabajar también. Nehemías partió de esto. Una influencia basada en una confianza plena en Dios. Entonces decimos, sí, es difícil lo que estamos atravesando, claro que sí. Pero Dios está con nosotros. Confiamos en Dios, tenemos fe en Dios y eso va a contagiar a los demás. El punto número 2, la fuerza del ejemplo impulsa a los demás. Es decir, no solo contagias con tu fe a los demás, sino que además tú tomas la iniciativa. En Nehemías 3:1 de nuestro texto base, vemos que dice entonces Eliasib, el sumo sacerdote. Quiero hablar un poquito de este personaje. Eliasib va a dar problemas un poco más adelante. Sin embargo, en este momento pone un buen ejemplo. Este hombre era nieto del sumo sacerdote Jesúa, quien fungió como fungió durante el tiempo de Zorobabel. Los años habían pasado y ahora quien estaba como sumo sacerdote de esa familia sacerdotal era Eliasib. Y también dice que los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, que es donde inicia el relato. Ahora, cerca del templo, esta puerta de las ovejas era donde les dije ya, se ingresaban los corderos para el sacrificio y se lavaban en un estanque llamado el estanque de las ovejas en aquel momento, también conocido hoy como el estanque de Betesda. En ese estanque de Betesda se lavaban y se limpiaban los corderos o las ovejas para luego ser sacrificadas. Ahora, dice luego, la dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron y hasta la torre de Hananel. Ahora, vemos un punto de partida y es que ponen a Dios primero. No solamente era hacer una tarea o una labor, sino que era estar conscientes de esto. Dios es primero. Y es por esto que los primeros en entrar en acción son los líderes espirituales de la nación, los sacerdotes. Por eso la primera puerta que se restaura es la que tenía que ver con la comunión con Dios, porque a través de los sacrificios era que las personas podían tener una constante comunión o relación con Dios. Por eso vemos que también dedican o consagran la obra. Esto es muy interesante porque ellos sabían que Salomón había escrito en los Salmos: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por otro lado, es un punto de partida que arranca como primicia, y por esto en la santificación de ella o de esta porción, todo el resto de la obra es consagrada a Dios. Y ese es un mensaje también práctico para nosotros. Dios siempre es primero. Buscad primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Es importante ver que los sacerdotes se dedicaron a restaurar solamente lugares sagrados.
pero predicaron con el ejemplo. Estuvieron a la altura de su mensaje y se aplicaron con ahínco y con tesón a la tarea. Contagiaron de entusiasmo a quienes les rodeaban, porque ellos mismos se pusieron a trabajar arduamente al lado de los demás. En el Nuevo Testamento Jesús advirtió acerca de líderes que dicen pero no hacen, que tienen un gran discurso pero no acciones, y no son congruentes porque tienen mucha labia y lo que dicen puede ser correcto, pero cuando se les ve funcionar algo no encaja. Jesús dice en Mateo 23, 1-3, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, aquí es donde Jesús empieza a hablar: los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés, así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan. Es decir, lo que dicen está correcto porque enseñan lo que Moisés escribió, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. En el presente la iglesia ha sido dañada, mis hermanos, por el concepto de celebridades cristianas. Existe una celebricracia, así como existe democracia, existe teocracia. ¿Han oído esos conceptos? Bueno, en la actualidad, tristemente, la iglesia cristiana evangélica está siendo movida en una buena porción por celebricracia. Esto significa celebridades que mandan, celebridades que imponen, celebridades que dicen qué es y celebridades que dicen qué no es. La gente ya no está consultando la palabra de Dios para ver si lo que dicen los famosos es correcto. Hay poca gente como los de Berea actualmente que van y consultan para ver si lo que el pastor, por más renombre o por más fama o por más exposición mediática que tenga, y para ver si lo que el pastor ha dicho es correcto. Por otro lado, el verdadero líder es el que se muestra como Jesús. No ha existido en la historia de la humanidad un mejor líder que Él. ¿Y qué hizo Jesús? Humildemente caminar entre el pueblo, estar con la gente, abrazar leprosos, recordar a los olvidados, buscar a los más necesitados y no hacer un espectáculo de eso. Porque ahora también está de moda exhibir la obra social para que digan qué bueno soy. El líder como Jesús es el ideal para nosotros. Aquel que muestra mansedumbre y humildad y que se esfuerza tanto en la obra de Dios que entusiasma a los demás. Es interesante cómo Nehemías en este capítulo 3 no se menciona. En todo el capítulo 3 no van a encontrar a Nehemías, el personaje principal de esta serie Reedificar. El Nehemías que encuentran en el versículo 16 es otro Nehemías, es un tocayo. Ese Nehemías que aparece en el versículo 16 era hijo de Azbuc, no de Jacalías. Te recuerdo que no solamente debes contagiar con tu fe, debes poner el ejemplo para que otros te sigan en la reconstrucción de aquello que necesita ser restaurado en tu vida. Sí, pastor, pero es que esos líderes religiosos, es cierto, pastor, ¿cómo cometen de errores? Sí, pero vamos a dejar de hablar de los líderes religiosos por un momento y vamos a hablar de tu persona como sacerdote de tu casa. Vamos a hablar de tu persona como sacerdotisa de tu hogar. ¿Estás contagiando con tu fe? ¿Estás influenciando con tu fe? ¿Estás poniendo el ejemplo? Diciendo, es cierto, esto está hecho pedazos, pero yo voy a ir a recoger el primer escombro. Yo voy a levantar el primer ladrillo o la primera piedra. Yo voy a darles el ejemplo. Voy a hacer el punto de partida para que ustedes también realicen la obra. Ahora, este es el punto número 3. La unidad es óptima, especialmente cuando existe una buena organización. La unidad es óptima especialmente cuando existe una buena organización. Nehemías dividió el trabajo de la reconstrucción. ¿Saben ustedes?
¿En cuántas secciones dividió alrededor de estos 3 o 4 kilómetros de muros? En 42 secciones. Por eso ustedes ven que en el relato que leímos de 32 versículos, dice, termina de decir, bueno, y aquí estaba trabajando fulano de tal, hijo de tal, con tales y tales. Pero junto a él, es decir, ya ese era el otro tramo. Estaba este otro, hijo de este otro, con tales otros. Y junto a ellos, estos otros que estaban trabajando en la sección frente a su casa, pero también estos otros que estaban trabajando frente a su casa. Es decir, Nehemías muestra un liderazgo que es de unidad, pero también de mucha administración, de mucha organización. Divide en 42 secciones el trabajo. Y había 41 grupos, pero hay un grupo que trabaja una sección extra. Es decir, hubo un grupo que trabajó 2 secciones. Entonces, hay principios que se leen entre líneas que son sumamente importantes para aplicarlos a nuestras vidas. La fe que contagia. Luego, el ejemplo que empuja a los demás. Y ahora vemos que sí es bueno ser unidos y que es algo que Dios anhela en nosotros, pero que la unidad requiere también de administración, organización, coordinación, jerarquización, delegación, para que todo funcione ordenadamente. Por ejemplo, Salomón escribe en Proverbios 15:22, y me gusta esta traducción en lenguaje actual, en este versículo, dice, ningún proyecto prospera si no hay buena dirección. Los proyectos que alcanzan el éxito son los que están bien dirigidos. Y acá habla de una multitud de consejeros, que son los que dan el éxito. Es decir, hay una dirección detrás. La oración más larga que Jesús realiza, que está registrada en el Nuevo Testamento, está en Juan 17. Y en esa oración Jesús ora por ti. Él dice, Señor o Padre, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sigue diciendo en el versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, este es el objetivo de nuestra unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, para poder nosotros ser unidos, primeramente tenemos que estar en buena relación con Dios. ¿Ven ustedes cómo en la Biblia Dios condiciona su relación con nosotros a cómo es nuestra relación con el prójimo? Él dice, muy bien, ¿quieres que perdone ¿quieres que yo te perdone a ti? Bueno, perdona también las ofensas de tu prójimo. ¿Quieres venir a dejarme una ofrenda? Y te acordaste que estás mal con tu prójimo, ve y arréglate con tu prójimo y luego vuelve al templo a presentar tu adoración. Es importante ver que el punto de partida de la unidad es una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios y una buena relación con el prójimo, y que el propósito de nuestra unidad es que el mundo crea. Ese es nuestro propósito, que el mundo crea. No que el pastor sea famoso, no que la iglesia crezca más en cantidad solamente, sino que el mundo crea. Es para eso que estamos aquí hoy. Es por eso que te congregaste hoy. Más allá de los problemas personales que tenemos, más allá de lo que necesitamos reconstruir, que es importante, está la prioridad, que el mundo crea. Jesús ora por ti hace 2000 años y dice que sean unidos para que el mundo crea. Ahora, vemos también un tiempo más adelante que Pablo escribe a los Colosenses en el capítulo 2 y versículo 5, pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona, y quiero decirles dónde estaba Pablo, preso en Roma. Por eso no estaba en persona. Dice, lo estoy en espíritu. ¿Y saben qué es interesante? Que Pablo no los conoció. Pablo no fue a Colosas. No conocía a ninguna de estas personas a las que le está escribiendo. Estaba preso. Nunca pudo estar con ellos. Pero dice, aunque no los conozco, estoy en persona, estoy en espíritu más bien, con ustedes. La unidad
muchas veces no depende de cuánto nos conocemos personalmente. La unidad muchas veces no depende de que estemos presentes físicamente. La unidad es estar en un mismo espíritu. Es estar siendo guiados bajo el mismo Espíritu Santo de Dios para una misma labor, para una misma tarea. Vemos que Pablo sigue diciendo, y me alegra ver que tienen orden, repitan conmigo orden por favor. Y luego sigue diciendo, y que se mantienen firmes en su fe en Cristo. Por favor, repitan conmigo, firmes. ¿Saben qué hace Pablo aquí? Usar términos militares. En el griego son términos expresamente militares. Orden, firmes. La Nueva Biblia Española traduce como bien alineados y firmes. Eso es lo que dice la Nueva Biblia Española. Ahora, ¿a qué me estoy dirigiendo con este punto? A lo siguiente, la unidad, si bien tiene como punto de partida lo espiritual, no se queda ahí nada más. La unidad trasciende de lo espiritual a lo físico, a lo material, a lo tangible. Y la expresión de una genuina unidad espiritual es que tangiblemente se ve una buena organización, una buena delegación, una buena coordinación, se ve orden. De nada hubiera servido la influencia de Nehemías con su fe que contagió al resto en aquel discurso. De nada hubiera servido el buen ejemplo de los sacerdotes, al ser ellos como líderes espirituales los que pusieran aquel comienzo a la obra o aquel inicio a la obra. Si no hubiese habido antes una buena planificación, si no hubiese habido antes una buena organización, si la gente que emprendió el trabajo no hubiera tenido armonía entre ella, entre cada uno, entonces no hubiera servido de nada. Ahora, apliquémoslo a tu vida. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Están bien alineados y firmes en su fe? ¿Están ordenados? Vamos a un punto más específico aún. ¿Están ordenadas tus finanzas? ¿Has hecho un plan detallado para tu familia o tu trabajo o lo que Dios te ha confiado? ¿Saben qué? Algo que me pone muy mal es la espiritualización de la mediocridad. Eso es algo que a mí me afecta mucho. Cuando se espiritualiza la mediocridad. Por ejemplo, en el ámbito de la música. Había unos músicos, bueno, no se podían llamar ni músicos. Había unas personas que medio presionaban el piano, charrangueaban la guitarra. Y uno decía, no suena, pero a nada esto. Es que es para el Señor, hermanito. La espiritualización de la mediocridad a mí me pone mal. Por ejemplo, se los voy a dar en ejemplos un poco extremos. Cuando alguien dice, yo no trabajo porque el Señor prometió que habría de proveer para mí. Y como esos extremos se dieron desde la iglesia primitiva, Pablo dijo, el que no trabaje no coma. Porque jamás el Señor implicó eso al hablarnos de la provisión de Dios. Por ejemplo, alguien que dice, yo me endeudo porque Dios va a hacer un milagro económico en mi vida. Eso se llama irresponsabilidad financiera. No, voy a pasar la tarjeta, voy a hacer el préstamo y no sé cómo lo voy a pagar, pero Dios va a hacer un milagro. Espiritualizar mediocridad. Yo no planifico porque realmente todo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. La Biblia habla de la planificación responsable. Yo no me proyecto hacia el futuro porque Jesús dijo en el Sermón del Monte, bástale a cada día su propio mal. Toman versos de la Biblia que ni siquiera pueden interpretar bien, pero espiritualizan su mediocridad y dejadez. Hermano, yo no estudio porque Pablo dice que la letra mata.
Yo lo he escuchado. En el año de 1989 yo tenía 12 años. Y me acuerdo de haber visto una pareja de novios que estaban a punto de casarse, un muchacho que yo admiraba en la guitarra, en el año de 1989. Y escuché una conversación de gente que yo miraba para arriba, porque yo era un niño, y en eso se estaban diciendo unos a otros, sí, ya nos vamos a casar, pero no vamos a entrar a la universidad porque el Señor ya viene. 1989, 99, 2009, unas 5 carreras por lo menos. Malinterpretar textos bíblicos para justificar mediocridad es incorrecto. Jesús dijo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? Mis preguntas personales son, ¿le estás dando a tu familia la dirección correcta? ¿Tienes listo un plan de acción detallado para restaurar aquello que está en ruinas? Punto número 4. Necesito avanzar. Los grandes resultados son alcanzables por cada acción individual. Los grandes resultados son alcanzables por cada acción individual. El relato de Nehemías, en el capítulo 3, tiene 4 casos de tocayos. 4 casos de tocayos. Encontramos 2 personas que se llaman Mesulam, no le vayan a poner así a un hijo. Hay 2 personas llamadas Malquías, hay 2 personas llamadas Hananías, y hay otra persona que también se llama Nehemías, como les dije ya. Cabe la posibilidad de que haya 2 personas con un nombre idéntico, pero nunca serán la misma persona. Cada uno de nosotros es distinto, cada uno de nosotros es diferente y único delante de Dios. En 1 Corintios 12:27 Pablo dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno, vean esto, individualmente un miembro de él. En otras palabras, estamos unidos porque somos parte de un mismo cuerpo, pero cada uno tiene una acción individual que otra parte del cuerpo no hace. Por ejemplo, no le puedes pedir a un hígado que haga el trabajo de los riñones, no puedes pedirle a una mano necesariamente que haga el trabajo de una oreja, de un oído. Estamos hablando de que cada persona es importante individualmente para la labor. Ahora, la unión ante la tarea es evidentemente necesaria, porque hay una delegación, un orden, una asignación. Pero algo que te acompaña siempre, y es una realidad constante, es la responsabilidad individual. Es decir, sí estoy unido, pero hay 42 tramos o 42 secciones más bien en los muros, entonces a mí se me asignó la sección número 30. Y esa sección trabajo, constante. Esos esfuerzos individuales que se van aunando, sumaron 42 esfuerzos independientes. 42 secciones. Cada individuo en cada una de esas 42 secciones haciendo su parte. Y el resultado final es que los muros fueron concluidos antes de lo que se esperaba. Entonces, nunca tienes que malinterpretar la unidad. La unidad no quiere decir, que otros lo hagan. Que otro lo haga. No, unidad implica, yo tengo también mi responsabilidad individual ante este proyecto, ante esta tarea, y voy a hacerlo, y voy a dedicarme. Repetidamente, mis hermanos, vemos la expresión frente a su casa. Si ustedes se dieron cuenta, una y otra vez en los 32 versículos que leímos, se dice frente a su casa, versículos 10, 23, 28, 29 y 30. Y esto es porque Nehemías fue sumamente sabio, dirigido por Dios, obviamente. Las asignaciones fueron hechas poniendo especial interés a las responsabilidades personales de cada uno. Te lo pongo de esta manera. Muy bien, familia,
Pérez, no sé si había una familia Pérez, obviamente, pero familia Pérez, aquí está su casa. Esta parte del muro les toca. Familia González, no había, pero por decirlo. Familia González, aquí está su casa. Esta otra parte del muro les toca a ustedes. ¿Saben qué pasaba? Si me toca reconstruir la parte del muro que está frente a mi casa, evidentemente la voy a hacer bien. Nehemías era muy inteligente. Evidentemente la voy a hacer bien, ¿por qué? Porque quiero que quede bien segura y que si hay una invasión, no sea por ahí que se entren y sea mi casa la primera que agarren. Entonces, ¿ves cómo Nehemías distribuye el trabajo? También apelando a los intereses personales de las personas, valga la redundancia, de los individuos. Obviamente no tenían necesidad de trasladarse de un lugar a otro, era otra ventaja. En caso de que hubiera un ataque o una invasión, y tú estás reconstruyendo, y en una mano estás poniendo la piedra y en la otra mano tienes la espada, y si hay un ataque, ¿quiénes son los que están ahí? Tu familia. No te vas a ir huyendo del puesto. Vas a pelear por ellos. O sea, Nehemías, muy inteligente. Por ejemplo, es importante también ver que la obra se realizó en base a familias. Cuando decía frente a su casa, implicaba que toda la familia se involucró. Hay un erudito, Alan Redpath, que de este detalle de que Nehemías les puso a trabajar las porciones del muro frente a sus casas, hace toda una tesis. Y voy a explicarles esta tesis. Esa tesis se titula El punto de partida para todos. ¿Cuál es el punto de partida para todos? La casa. Dice este hombre que toda sana reedificación del reino empieza en el hogar y entre aquellos que están más cerca de nosotros. Es un principio que se encuentra en todas las escrituras. Por ejemplo, Hechos 1:8. Tenemos que predicar el evangelio primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y finalmente hasta las partes más lejanas de la tierra. Es decir, hay un principio ahí y es que todo empieza por casa, lo que está frente a la casa. Eso hay que reconstruir. ¿Con quiénes? Con la familia. ¿Quiénes se integran en la reconstrucción? Esposa, hijos. Pero sería injusto dejar de mencionar, mis hermanos, a aquellos que trabajaron y que no tenían su residencia dentro de los muros de Jerusalén. Hubo personas que vinieron de 8 diferentes sectores, por ejemplo Jericó, entre otros, en unos 30 kilómetros a la redonda, fuera de Jerusalén, y vinieron a ayudar en la restauración. Ahora, ¿saben qué beneficio recibían ellos? Directamente ninguno, porque estaban reedificando muros que no les protegerían a ellos. ¿Saben qué nos dice esto? Que si bien hay un trabajo individual que realizamos, no debe ser nunca egoísta. El trabajo individual que realizamos muchas veces va a beneficiar a otros y no necesariamente a nosotros. Tenemos que tener cuidado con el egoísmo. Punto número 5. La diversidad en la disposición es revelada ante los grandes desafíos. Es decir, no todo el mundo va a tener la misma disposición para hacer la obra. Dice en Nehemías 3:4-5, Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaban Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel, y luego Sadoc, hijo de Baná. Contigua a ellos estaban los habitantes de Tecoa. ¿Saben qué era Tecoa? Era una ciudad a unos 15 kilómetros al sur de Jerusalén, donde vivió el profeta Amós. Y vean cómo reaccionaron los líderes de esta ciudad. Aunque sus líderes nobles o aristócratas, es lo que implica, se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Ok, aquí está la parte negativa. Estos líderes de Tecoa no quisieron trabajar en la reconstrucción. ¿Y saben qué pasa aquí? Dios también toma nota de aquellos que no quieren trabajar. Y 2500 años más tarde, seguimos viendo que estos no quisieron trabajar.
No quisieron ayudar en la reconstrucción. Irónicamente, ¿saben quiénes sí ayudaron? Los más pobres de Tecoa. Y fueron destacados en la labor. ¿Saben, mis hermanos? El orgullo es un enemigo temible para reconstruir. La reconstrucción de los muros estaba, según ellos, por debajo de su categoría. Someterse como nobles a las órdenes de los supervisores sería, desde su perspectiva, denigrarse. ¿Cómo se iban a humillar a que un supervisor puesto por Nehemías les mandara a ellos? Aparte de que despreciaban todo lo que era trabajo con las manos. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe desde su encarcelamiento en Roma lo siguiente a los filipenses: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. Es decir, Pablo está preso y quiere enviar a alguien a cuidar de los creyentes, y en su mente solo tiene a uno. El orgullo, el egocentrismo, el egoísmo, la búsqueda de reconocimiento, la vanagloria, el materialismo son los principales motivos del por qué tenemos escasez de verdaderos obreros en la mies. Es importante también notar que no todos los nobles se negaron a participar. Hubo nobles como Refaías y Salum que sí participaron. Ahora mi pregunta es esta, aplicándolo a tu vida: ¿está tu orgullo interfiriendo? ¿Está tu egoísmo interfiriendo? ¿Tus intereses personales interfiriendo con la reedificación de aquello que está en ruinas? O quizá alguna de las personas involucradas en la situación que estás viviendo simplemente dice: no, yo no te voy a seguir, no, yo no voy a hacer lo que tú dices, no, yo no voy a participar. Quiero decirte algo: tú sigue firme, tú sigue constante, no te rindas, no te desanimes, porque ante la crisis unos reaccionaron de una manera positiva y otros de una manera negativa. No te desanimes. Y el punto número 6 y final: los retos presentados ante una gran obra requieren la inclusión y la participación de todos los creyentes. Vemos en el relato toda clase de personas involucradas en la reconstrucción. Vemos hombres y mujeres, padres e hijas, sacerdotes y levitas, políticos y comerciantes, orfebres y perfumistas, es decir, gremios distintos, ricos y pobres, locales y foráneos. Y hay un solo versículo que quiero resaltar aquí. El versículo 12 de Nehemías dice: Salum, hijo de Alohes, y sus hijas, vean, hijas en femenino, repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén, es decir, Salum es parte de la nobleza. Saben, mis hermanos, que estas mujeres destacaron por su arduo trabajo. También los eruditos piensan que ellas dieron de sus recursos por ser hijas de un hombre noble, político. Dieron de recursos de ellas mismas para que se pudiera reconstruir, aparte de que trabajaron con sus propias manos. Aquel entorno y contexto era machista. Las mujeres eran relegadas a un segundo plano o a veces a ningún plano. Culturalmente así era. El mundo tiene rezagos aún del machismo de épocas antiguas. Jesús vino a corregir eso. Dios indica en este texto de Nehemías 3 que las mujeres deben ser incluidas en el trabajo de su reino. Dios quiere que las mujeres formen parte de su obra. Dios no hace acepción de personas. En Gálatas 3, 27, 28, Pablo dice: porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Es decir, todos somos iguales, todos tenemos la misma ropa. Estamos revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego,
No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. 1 Corintios 12:13 dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si el entorno o el contexto en el que estás te hace pensar que no eres apto para reconstruir lo que está en ruinas, hoy te recuerdo que Dios sí quiere y sí puede usarte. Mis hermanos, les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar. Y antes de orar, quiero recapitular todo lo que les he dicho en base a preguntas. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe tiene potencia que influencia a los que te rodean, que contagia a los demás? ¿Estás poniendo el ejemplo? ¿Estás tú diciendo, bueno, no solo les contagio mi fe, voy yo y tomo los escombros y los hago a un lado y mi ejemplo los impulsa? Mi ejemplo impulsa a los demás para que también se pongan a trabajar en la reconstrucción. Por otro lado, ¿es la unidad óptima? ¿Has logrado tener unidad que va más allá de una emoción de cantar unidos, unidos? La unidad óptima tiene que ver en una comunión constante con Dios, una comunión plena con Dios y con el prójimo, pero también conlleva administración, organización, orden, firmeza. Los grandes resultados que anhelas se alcanzan en base a esfuerzos individuales. Cada persona hace lo que se le ha asignado, lo que se le ha delegado. Si ves todos los muros hechos pedazos, difícilmente vas a animarte a reconstruir. Pero si luego ves que puedes hacer 42 secciones de muros destruidos y poner a 41 grupos a trabajar, entonces la realidad cambia. Vas a encontrar en el camino diversidad en la disposición de las personas. Unos te van a decir sí, otros te van a decir no. Otros te van a decir, creemos en lo que Dios quiere hacer contigo. Otros te van a decir, no, nosotros no vamos a participar. Tú sigue adelante. Y recuérdate que ninguno de nosotros está descartado por Dios para ponerse a trabajar en la reconstrucción. Hombres, mujeres, ricos, pobres, no importa nuestra raza, no importa nuestro trasfondo, todos debemos participar. Señor, te damos gracias por hablarnos en tu palabra. Hoy hemos estudiado un texto, quizá de los menos predicados de la Biblia, pero hemos visto que hay principios importantes que podemos aplicar directamente en nuestra vida práctica. Señor, te pido por mis hermanos, te ruego que los bendigas, te ruego que tú, Señor, les des una fe que vaya en aumento. Por eso te decimos como tus discípulos, te dijeron, aumenta nuestra fe, queremos contagiar a otros. Señor, danos la fuerza, el dominio propio para poner el ejemplo. Señor, danos unidad, pero que no solamente sea una unidad emocional, sino una unidad funcional. Es decir, que podamos tener organización, cooperación, orden. Señor, también reconocemos que es una gran obra y que cada uno de nosotros hace su parte. Por eso debemos ser responsables en cada acción individual que realizamos.
Señor, que la negativa de algunas personas ante la reedificación no nos pare, no nos detenga, sino que sigamos adelante. Señor, hoy entiendo que si bien muchos me han criticado, que si bien muchos me han descartado, tú no lo has hecho. Tú crees que yo puedo poner mis manos en estos escombros y empezar la obra. Así es que hoy me dispongo, Señor, a hacer la diferencia. Quiero hablar contigo, hombre y mujer que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo. Y dile conmigo: Señor Jesús, vamos, repite conmigo: Señor Jesús, te necesito. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste el tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.